de todos ustedes. En respeto al tiempo de todos ustedes, pues muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Mi nombre es Graciela Bárcenas. Soy Past President del PMI Capítulo México y líder de esta comunidad que tengo el gusto de compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues ya retomando nuestras actividades después de un excelente evento que tuvimos hace unos días, a nombre del PMI Capítulo México, les doy la más cordial bienvenida. De igual manera, junto con los colaboradores de aquí del capítulo, que tenemos aquí al vicepresidente de Responsabilidad Social, Enrique, y a un conjunto de voluntarios, Eder, que estará por aquí ayudándonos en este evento. También por aquí tenemos a Ángel y a todo el equipo que nos apoya para que este evento pueda ser posible con todas estas cuestiones técnicas que tenemos que cuidar. Y bueno, pues el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales porque vamos a hablar de un tema que no nos puede faltar en el ámbito regulatorio, ¿no? Y es cuando hablamos de esto que se llama cumplimiento regulatorio, y qué mejor que Javier Gobea, ¿no?, nos pueda hablar. Él es abogado y nos pueda hablar de este tema. Y bueno, pues quiero pedirle a Eder Suárez. Eder Suárez está acompañándonos el día de hoy, quien nos va a hacer el favor de estar también a lo largo de este evento junto con Ángel. Eder, si eres tan amable, por favor, de ayudarme con el bio de Javier para que nuestros invitados pues podamos recordar un poquito su trayectoria y también en base a ello pues puedan hacer las preguntas que ustedes consideren convenientes. Tenemos una charla y una entrevista muy interesante con Javier que esperemos que también lo sea para ustedes. Así es que bienvenidos. Adelante, Eder. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Pues les comento que Javier Gobea Soria es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad en instituciones de derecho administrativo por la misma universidad. Se ha desempeñado profesionalmente tanto en el ámbito de la administración pública federal como en la iniciativa privada, ocupando, entre otros cargos de alto mando, el de abogado general de la Comisión Nacional de Vivienda, el de director general de control de procedimientos administrativos y consulta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, y de director general de supervisión, inspección y vigilancia comercial en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA. Actualmente es colaborador del Grupo del Banco Mundial de Estudios de Sostenibilidad Ambiental, así como del posgrado de Derecho de la UNAM en el desarrollo de asesorías para la Administración Pública Federal respecto del sector hidrocarburos. Javier también ha sido delegado y ponente por México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el marco de las conferencias Cumplimiento e Inspecciones y sobre la medición y el desempeño regulatorio. Además, ha sido ponente en diversos cursos y talleres en materia de procedimiento administrativo, de impacto ambiental, de residuos peligrosos, procuración de justicia ambiental y el modelo de inspección, supervisión y vigilancia en el sector hidrocarburos a cargo de la ASEA. Así que, pues, bienvenido, Javier. Agradecemos el espacio que nos brindas para compartir tu conocimiento y experiencias sobre la importancia del cumplimiento regulatorio en el éxito de los proyectos, que si bien estamos en una comunidad de energía, pues cumplir con la regulación vigente aplica para todo tipo de proyecto en todo tipo de sector económico. Al contrario, mi querido Eder, muchas gracias por la presentación. Gracias, Graciela, por tu amable invitación. Para GMB Abogados es pues todo un privilegio poder compartir experiencias con ustedes, charlar en estos temas de interés y además muy actuales, ¿no? Por la política energética del gobierno federal. Si me ayudas, mi querido Eder, con la presentación, pues a manera de preámbulo, si ustedes gustan, podemos ver el contenido de esta charla que vamos a tener con ustedes. En primer término, a manera de contexto, si me ayudas con la siguiente, mi querido Eder, vamos a narrar un poco para las personas que no son expertas. Veo aquí que hay grandes colaboradores del sector. Para ustedes va a ser un mero recordatorio, pero vamos a hablar un poquito, vamos a recordar la cadena de valor en el suministro de petrolíferos.
vamos a hablar un poco de los antecedentes de la reforma constitucional que en materia energética se formalizó en el sexenio anterior. Y lo más interesante, vamos a ver la actual política energética en el actual gobierno, y bajo este contexto platicaremos de la importancia en el cumplimiento regulatorio. Como nos dice Eder, efectivamente, tratándose de cualquier materia, si en la planificación de las labores, de la ejecución de cualquier proyecto, ponemos atención en el cumplimiento regulatorio, pues nuestras oportunidades de éxito serán mucho mayores. Posteriormente vamos a hablar del diseño regulatorio en el ámbito federal, y hablándose de la SEA principalmente, en cómo es que la autoridad decidió construir toda la regulación, que es muy importante respecto, insisto, a las cuestiones de planificación institucional, a la planeación institucional. Posteriormente narraremos un poco las obligaciones que habría que cumplir en un ejercicio de una estación de servicio. Es un mero ejemplo, pero un poco la intención de estas láminas es llamarle su atención de cómo durante el diseño, desde la planificación del proyecto, el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, el cierre, el abandono, la carga regulatoria pues es multifacética en los tiempos y en las materias. De ahí la importancia, y agradecerle a Graciela, la importancia de la figura del project manager, de esta figura gerencial de alto desempeño que permita transitar de manera correcta en esta multifaceta, diría yo, regulatoria. Posteriormente vamos a hablar de una metodología, yo diría que regulatoria en la SEA, pero que puede acomodarse perfectamente en cualquier orden. Inclusive ya lo vemos en algunas otras normas, como la del Secretario de Trabajo y Previsión Social, la 035, el análisis de riesgo de los procesos y cómo esta metodología puede llevarles a ustedes en la ejecución de proyectos, previa identificación de los riesgos y jerarquización, a establecer algunas medidas de contención y de mitigación de riesgos operacionales. Y desde luego, pues atento a sus preguntas y con el ánimo de que las respuestas que les demos, pues satisfagan sus pretensiones. Entonces, decía yo, en la siguiente lámina vamos a recordar un poquito la cadena de valor en el suministro de petrolíferos. Ustedes ven del lado izquierdo los permisos que otorga la Secretaría de Energía. Ellos tienen que ver con la refinación del petróleo o el tratamiento que lo convierte eventualmente en petrolíferos, o la importación de los petrolíferos. Para hacer estas actividades, pues se requiere de un permiso, de un título habilitante que se obsequia en este caso de estas actividades por parte de la Secretaría de Energía. Posteriormente hay otros permisos, ustedes lo pueden ver a su lado derecho, para llevar a cabo el transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio al público del petrolífero. Aquí lo más importante para ustedes es que tengan conciencia de que al tratarse de permisos de títulos habilitantes, que es sí o sí debemos de contar con ellos, porque si no nos metemos en temas no de índole administrativo nada más, sino penales, ¿verdad? Y eso pues no es pertinente. En la planificación de los proyectos, desde la proyección inicial se deben de tomar en cuenta pues los tiempos, no solamente que en ley se establecen para el obsequio de estos permisos, sino los que la realidad obedece. ¿A qué me refiero? Es común para las personas que gestionemos permisos o autorizaciones, pues que nos enfrentemos frente a una realidad administrativa y que no es propia de esta administración pública federal. Siempre ha sucedido. Este despacho es especializado en temas ambientales y energéticos, y sabemos que es común que la autoridad pues nos requiera información complementaria con el ánimo de postergar el tiempo y puedan ellos resolver en los tiempos establecidos en ley. Bueno, un poco la reflexión de esta lámina que refleja la cadena de valor es la importancia de planificar desde el diseño todos estos tiempos que serán necesarios para que transcurran para obtener los permisos. Inclusive, en algunos de los casos,
Ese es un tema de planeación financiera y de planeación del proyecto, pero diría yo, en algunas instalaciones valdría la pena correr primero estos permisos y que se obsequien antes de cualquier etapa constructiva. En términos de la ley de hidrocarburos, para que ustedes soliciten estos permisos, me refiero a los de la Comisión Reguladora de Energía, les van a requerir, en términos del artículo 51, decía yo, de la ley de hidrocarburos, un dictamen de diseño, ¿verdad? Cada tipo de instalación, es decir, las instalaciones o equipos de transporte o las instalaciones o equipos de almacenamiento, distribución y expendio, tienen una norma oficial mexicana expedida por la agencia. En el caso de extracción y exploración, hay disposiciones administrativas de carácter general. Son los dos tipos de regulación que encontramos en la agencia. Bueno, estas regulaciones, para efecto de tramitar el permiso ante la CRE, se pide un dictamen de que la instalación cumple con la regulación en materia de diseño. De tal manera que observen ustedes cómo para efectos de planificación de la ingeniería, ¿verdad? No solamente el tema ingenieril es muy relevante, sino también el tema administrativo o que la gestión administrativa vaya a obligar. Desde luego que no es la misma inversión en una terminal de almacenamiento o en un sistema de ductos, ¿verdad? De transporte por medio de ductos, que la inversión de una estación de servicio de expendio al público de petrolíferos. En esta última parte de la cadena de valor, sí vemos en algunos casos que las inversiones se van ejecutando y antes del prearranque, antes de la operación, bueno, o a la par se van solicitando estos permisos de tal manera que se vayan alineando. Que entiendo, con toda la inexperiencia del mundo, pero que entiendo que es uno de los propósitos y una de las metas del Project Manager, acortar los tiempos, planificar de manera debida, de tal manera que las diversas etapas del proyecto vayan sucediendo de manera programática y ordenada. Bueno, entonces a manera de contexto, esta es la cadena de valor en el suministro de petrolíferos. En la siguiente lámina vamos simplemente a recordar meramente como un tema de contexto, la reforma constitucional en materia energética. Como ustedes saben, en el año 2013 fue aprobada por el Congreso de la Unión una reforma constitucional que tuvo como consecuencia la emisión de una serie de legislaciones secundarias durante el 2014, ¿verdad? La propia ley de hidrocarburos, la ley de la agencia, en fin, una serie de disposiciones legales secundarias a esta reforma constitucional. Como ustedes saben, por casi 80 años, las actividades de tratamiento, refinación, almacenamiento, comercialización, importaciones y exportaciones de petrolíferos, pues estaban limitadas al ejercicio del Estado. Bueno, lo que sucede con esta reforma constitucional es que con el tiempo se va facilitando la entrada de participantes privados. Nos vamos al anterior, mi querido Eder, por favor. Gracias. Ustedes verán en esta línea del tiempo cómo, pues, durante 2015, 2016, poco a poco se fueron regulando, se fueron abriendo los precios, se fueron permitiendo las importaciones, ¿verdad? Este control en el precio se fue liberando, de tal manera que al día de hoy, pues, encontramos una inacabada participación de la iniciativa privada en esta parte de la cadena de valor que regula el título tercero de la ley de hidrocarburos. Ustedes saben, por ejemplo, y ha salido en medios, el tema de la regulación asimétrica, ¿no? En ese entonces, parte de los transitorios de la ley de hidrocarburos establecía, mejor dicho, nada más que está en control constitucional, actualmente en juzgados, la facultad de la Comisión Reguladora de Energía de emitir regulación asimétrica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como Pemex antes era el único participante del mercado, pues no es que simplemente al disponer las leyes o la Constitución la posibilidad de la entrada de la iniciativa privada, esto sucediera, sino que había que emitir una serie de regulaciones que permitieran
a los privados, pues conocer cuestiones contractuales, por ejemplo, de petróleos mexicanos, temas relativos al precio, las propias informaciones que se hicieran públicas, ¿verdad? De tal manera que poco a poco la iniciativa privada fuera ganando terreno en esta parte de la cadena de valor. Bueno, recientemente, y recientemente me refiero a este año, el Congreso de la Unión pues modificó este artículo 13º transitorio de la Ley de Hidrocarburos y le quita esa facultad a la Comisión Reguladora de Energía para emitir esta regulación asimétrica. Posteriormente, en los días subsecuentes a la publicación, lo que vimos es que la Comisión Reguladora de Energía, desde la óptica de los abogados, sin que el propio decreto lo dijera, pues dejó sin efectos 47 cuerpos regulatorios. Bueno, frente a esta publicación y frente a este acto del Pleno de la Comisión, pues hubieron sendos demandas de amparo indirecto presentadas, en donde al momento pues se han obsequiado las suspensiones provisionales, y entiendo que por ahí alguna ya definitiva, ¿verdad?, del acto reclamado, inclusive ordenando a la Comisión Reguladora de Energía publicar que en tanto no se resuelva de fondo el amparo, bueno, pues se queda suspendida esta modificación al artículo 13º. Vean ustedes cómo el contexto de la reforma constitucional fue permitiendo en el tiempo, ¿verdad?, y con la actividad regulatoria de los órganos del Estado, pues la inclusión del sector privado en esta parte de la cadena de valor. Bueno, pero eso es lo que pasó en el sexenio anterior, y ahora hay que adecuarnos el cumplimiento regulatorio a lo que es la política actual. Si nosotros hiciéramos un análisis de la política actual en materia energética, vamos a ver en la siguiente lámina, este documento pues puede ser como un documento de trabajo, y si Graciela así lo autoriza, pues está a su libre disposición. En la siguiente lámina, nosotros podemos ver cuál es la política energética en el actual gobierno de México. ¿Por qué es importante contrastar? Porque vemos en una reforma constitucional una actividad de fomento, de poner las herramientas para que la iniciativa privada participe, ¿verdad?, de manera muy importante en esta parte de la cadena de valor, en donde hay que decirlo además, Pemex no tenía sus rendimientos más importantes, ¿verdad? Entonces, por eso el interés del gobierno federal de aquel entonces de permitir y de poner a cargo de la iniciativa privada todas estas inversiones. Bueno, la política energética actual lo que establece, y hemos escuchado de las autoridades, pues es la modernización del Sistema Nacional de Refinación, no solamente las existentes, sino la construcción de una más en Dos Bocas. Y con esto se busca la autosuficiencia energética que satisfaga la demanda con producción nacional. Inclusive ya vimos también en notas en este año que el gobierno federal ya era accionista de la mitad de una instalación en Estados Unidos, en el estado de Texas, y bueno, se dio a la tarea en este año de comprar el resto de las acciones, ¿no? No se ve todavía con claridad cuáles son las consecuencias de ello, porque desde el punto de vista regulatorio habrá que definir si esa gasolina que se produzca en Estados Unidos pueda ser objeto de importación y para satisfacer este mercado interno, pero vemos cómo el gobierno federal tiene interés en satisfacer esta demanda, digamos, con la producción nacional o que derive de la propiedad del Estado, vaya, ¿no? También en fechas recientes, y también está por resolverse todas las demandas de amparo presentadas, inclusive la acción de inconstitucionalidad, si me equivoco en la denominación técnica, Fabi, me corriges, por favor, que es nuestra experta en amparo. Entiendo que la Suprema Corte de Justicia desechó el trámite, pues por alguna insuficiencia formal en la presentación por parte del Senado de la República, pero vemos cómo se modificó la Ley de Hidrocarburos recientemente. A manera de contexto, se modificó el artículo 51, fracción tercera, que establece los requisitos para solicitar un permiso. Ahora se adiciona al dictamen de diseño, digamos, de la instalación. Se añade otro requisito que tiene que ver con la política mínima
de almacenamiento establecida por el gobierno federal. Al día de hoy existen dos políticas de almacenamiento, una para gas natural y otra para petrolíferos, para gasolina, diésel y turbocina. Bueno, un requisito para solicitar el permiso, pues es que se acredite el cumplimiento de esa política de almacenamiento mínimo, ¿no? De esta seguridad energética, la cual es una política que tiene buenos principios internacionales. En este contexto, las buenas prácticas internacionales tienen mucho que ver y siempre hay que decirle que sí a las buenas prácticas internacionales, al igual que el cumplimiento regulatorio, cumplir más allá de lo que establezca la ley a manera de autorregulación, pues siempre es pertinente para efecto de lograr los propósitos de cualquier proyecto, ¿no? Bueno, decía yo que está la política de almacenamiento para petrolíferos y hay obligaciones para distribuidores y comercializadores. Entonces se modifica este artículo 51, fracción tercera. El problema para los abogados es que el cuarto transitorio de ese decreto ordena a la CRE y a la CENER a revocar los permisos de aquellos permisionarios que no cumplan con la política de almacenamiento. Y esto, pues los abogados, pues sabemos que no es legal, ni es constitucional. Bueno, lo dirían los juzgados, pero una opinión puede ser que carece de la legalidad necesaria, pues porque se estaría aplicando de manera retroactiva la norma jurídica en perjuicio del gobernado. Es decir, pues no porque ahora se establezca como un requisito el cumplir con la política de almacenamiento mínimo, le sería legal la revocación del permiso a causa de ello. Máxime que esta causal, yo me imagino que más bien debió haberse realizado en el artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos, que establece las causales de revocación del permiso. Ahí hubieran puesto, bueno, es causal de revocación del permiso, no cumplir con la política de almacenamiento, y eso debería tener efectos de ahí, de la publicación en adelante, no para atrás, ¿no? Bueno, parte de esta también modificación de la Ley de Hidrocarburos fue incluir en el artículo 56, que digo yo, regula las causales de revocación de los permisos, tanto de Secretaría de Energía como de la Comisión Reguladora de Energía, establecen dos conceptos adicionales. Uno que está muy bien, que bueno, que es como causal de revocación, pues a quien se acredite que se está realizando actividades de contrabando, pues eso está perfecto, ¿no? Es del interés de toda la industria formal. Y la segunda causal de revocación es que cuando haya una reincidencia en el incumplimiento en obligaciones en materia de cantidad, calidad, medición, o que tengan que ver con la modificación de equipos, de instalaciones, sin contar la autorización para ello, cuando haya reincidencia en este incumplimiento, pues será causal de revocación, lo cual también está bien, por supuesto. Sin embargo, ahí creemos los abogados que quizá faltó parte de técnica legislativa, porque debió referir que siempre que recaiga en una resolución firme. De hecho, en la fracción anterior sí lo dice, resolución firme, y acá no. Entonces ahí como que hay que trabajar con la autoridad para que cuando sea reglamentada esta reforma, pues quede claro que se trate de resoluciones firmes. En otras palabras, que no sea solamente la resolución sancionatoria de cualquier autoridad, sino aquella que, aún siendo controvertida en los juzgados, ¿no? En recurso de revisión o en juicio de nulidad o en amparo, pues quede firme, porque si no, pues estarían haciendo nugatorio el derecho de cualquier gobernado a defenderse, y eso, pues claro que no está bien, ¿no? Bueno, incluye el Congreso de la Unión una figura de suspensión de las instalaciones a causa de riesgo inminente a la seguridad energética, a la seguridad nacional, a la economía nacional. Entonces, le permite a las empresas productivas del Estado a administrar esas instalaciones suspendidas, ¿verdad? Hasta que diga la autoridad. En términos constitucionales, pues esto pone en ventaja a las empresas productivas del Estado, porque inclusive el texto anterior, el texto legal, permitía a terceros autorizados a ocuparse de la administración, tratándose de la ocupación de otras figuras ahí previstas, ¿no? No de la suspensión, sino de la intervención, también permitía a las empresas productivas de Estados o a terceros especializados. Entonces cambian el texto legal y solamente ahora permiten a Pemex, ¿no? A que previa resolución de suspensión por parte de la Comisión Reguladora de Energía, pues ellos ocupen esas instalaciones o administren esas instalaciones, y eso pues probablemente
tenga sus incidencias en el mercado de libre concurrencia, de libre competencia, probablemente esté poniendo en ventaja a Pemex respecto a otros competidores. Aquí el tema es que Pemex es permisionario. Recuerdan la primera lámina, ¿no?, de la cadena de valor. Pemex, pues, es permisionario de importación, de comercialización, de transporte, de almacenamiento, inclusive de distribución, ¿no? Entonces, con estas modificaciones legales, al permitirle únicamente a Pemex administrar estas instalaciones suspendidas, pues aquellos permisionarios que no sean Pemex van a decir, bueno, pues ahí yo pudiera entrar, ¿no? Bueno, eso ya lo dirá el juzgador. Pero un poquito el propósito de esta lámina es que ustedes vean cómo es del interés del Estado a través de reformas legales la disminución de los permisos. Inclusive ya vimos a la Comisión Reguladora de Energía semanas anteriores emitiendo un acuerdo declarando la caducidad, no recuerdo bien el número, creo que son 126, 127 permisos de comercialización, ¿no?, de permisos que no fueron utilizados en 365 días y la autoridad, claro, porque así lo dice la ley, está en facultades de determinar su caducidad y por ende, pues su revocación. ¿Por qué? Porque vimos también recientemente modificaciones del Congreso de la Unión y está modificando obligaciones en materia aduanal, por ejemplo, ¿no?, permitiendo únicamente a las empresas productivas del Estado importar producto en aquellos lugares no autorizados. Nada más a Pemex. Antes se permitía a cualquiera, ahora nada más a Pemex. Entonces observen ustedes cómo la política, no, sin el ánimo de calificar, simplemente de describir la política actual del gobierno federal en materia de petrolíferos es ir disminuyendo la cantidad de permisionarios de tal manera que Pemex se encuentre frente a los menores competidores, ¿no? Parte de los ejercicios que autoridades han tenido, autoridades con facultades de inspección y vigilancia, se han incrementado sus acciones. De hecho, esta lámina, ahí ven del lado derecho, ven la imposición de 2 medidas de seguridad en instalaciones de almacenamiento, de trasvase, tanto a carro tanques como a semirremolques. Eso parece un semirremolque o un autotanque, ¿no? Estamos viendo operativos de la CRE, del SAT, de ASEA, inclusive de Profeco. En algunos casos sí caben, otros no, hay que decirlo. De hecho, la Profeco fue a inicios de este gobierno federal quien fue impulsor de estos operativos y veíamos a Profeco, ASEA y CRE. Bueno, ahora ya vemos a estas autoridades, inclusive la ESCT, ¿no? Bueno, entonces un poquito a manera de contexto, decía yo, conocer la cadena de valor, conocer de dónde deviene el régimen legal actual y cómo ese régimen legal actual vive actualmente, valga la expresión, vive en este momento con este gobierno, con esta política energética del gobierno de México. En la siguiente lámina podemos nosotros observar, si me ayudas, mi querido Said, pues que resaltamos pues la importancia del cumplimiento regulatorio. En los dos contextos, en el contexto de fomento, ¿no?, reciente la reforma constitucional, y en este contexto de verificaciones constantes por parte de la autoridad con el ánimo de imponer medidas de seguridad, con el ánimo de revocar permisos, bueno, la importancia del cumplimiento regulatorio, ¿no?, en ambas perspectivas. La buena noticia para el sector de hidrocarburos es que existe la herramienta del sistema de administración. Por ahí escuchaba que hay gente del Instituto Mexicano del Petróleo, bueno, pues ellos conocen perfectamente este SACISOPA porque su antecedente en el país, pues es el sistema de administración de petróleos mexicanos. Este sistema de administración no es más que la ejecución de acciones, yo diría que en 3 materias fundamentalmente, ¿no? En el tema organizacional, que en Pemex se llama libro rojo, que tiene que ver con cuestiones inherentes a la corporación. A manera de ejemplo, y vamos a ver en la siguiente lámina, la política. ¿Qué es la política? Bueno, pues es básicamente los principios básicos corporativos que en este caso deben de asociarse al cumplimiento regulatorio. Esta empresa no solamente va a cumplir las disposiciones legales establecidas para tal actividad, sino que además se certifica en sus procesos. Y además de certificarse, pues tiene un sello por parte de la autoridad en materia de auditoría,
porque cumple más allá de lo dispuesto en la norma, en la ley, ¿no? Pero además estamos insertos en el interés global como mecanismos de acciones de cambio climático, y entonces estamos teniendo un cambio en nuestros procesos productivos, dejando de utilizar en la medida de lo posible la energía asociada a fósiles, ¿no? En fin, la política es como los principios básicos corporativos. Bueno, entonces el SACISOPA ve temas inherentes a la organización, decía yo. Un segundo tópico son los temas inherentes a la seguridad del trabajador, ¿no? A que el trabajador, sus capacidades, no solamente técnicas, también fisiológicas, sean acorde a sus responsabilidades, al uso de equipo de protección personal, en fin, una serie de cuestiones, de elementos. La ley llama, son 18 elementos del sistema de administración. SACISOPA es el acrónimo de Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. Bueno, estamos en la parte de protección del recurso humano, digamos, ¿no? Y una tercera parte asociada a la cuestión de la infraestructura, que a su vez, pues se asocia a cuestiones inherentes a protección del medio ambiente. Si una instalación no tiene fallas en su integridad mecánica, bueno, pues no debería de permitir emisiones, ¿no? Que no estén conforme a diseño. Es decir, estos tres elementos organizacionales de la seguridad del recurso humano y del mantenimiento de la infraestructura que mitigue los impactos del medio ambiente es el famoso sistema de administración. La buena noticia es que es una obligación para cualquier instalación de toda la cadena de valor, no nada más de petrolíferos, también de extracción, de exploración. Es obligatorio contar con un sistema de administración. En la siguiente lámina vamos a ver ahí de manera muy visual los 18 elementos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver una debida implantación del sistema de administración con el cumplimiento de regulatorio? Todo. Los ingenieros, cuando nos explicaban el sistema de administración, a quienes empezábamos nuestra responsabilidad administrativa en temas de hidrocarburos relacionados con medio ambiente, nos explicaban que una debida implantación va a tener como consecuencia el cumplimiento regulatorio. Estos 18 elementos que vemos en la próxima lámina, mi querido Eder, por favor, ustedes van a ver estos 18 elementos. ¿Cómo viven? Pues son procedimientos, son documentos, pero aquí la importancia es no tener los documentos. Es decir, ahí está la política en rojo y ahí está el número 3, requisitos legales, ¿no? Bueno, pero no es tener el documento que narre la política, sino es que ese documento viva en la institución. Entonces requiere capacitaciones constantes, que cuando alguien sea reclutado, le sea informado cuál es la política institucional, pero además que en la implementación de los equipos, por ejemplo, pues se cumpla con la certificación que la política dice que es una empresa que busca las certificaciones de sus procesos, ¿no? Y si dice que hace suyos las mejores prácticas internacionales o hace suyo el cumplimiento regulatorio más allá de lo que disponen las disposiciones, lo que disponen la regulación, los reglamentos, las leyes, las normas oficiales mexicanos, que también eso suceda. Entonces, estos son los 18 elementos del SACISOPA. Quienes trabajan en el estudio de hidrocarburos los conocen muy bien, ¿no? La base principal de todo este sistema de administración recae en el elemento número 2, que es la identificación de peligros y análisis de riesgos. La ejecución de un análisis de riesgos de los procesos, ¿no? Que permita identificar los riesgos, analizarlos, jerarquizar, ver qué consecuencias habría en caso de que hubiera un evento no deseado y entonces determinar las acciones de mitigación frente a esos riesgos. Fíjense, este documento de análisis de riesgo de los procesos es lo que el despacho para ofrecer sus servicios jurídicos ofrece. Claro, no en la parte de las instalaciones nada más, no en la ejecución de una RP en la instalación, sino llevándolo a un espectro un poquito más holístico en cuanto a riesgos jurídicos, que es un poco la intención de esta charla. Si ustedes planifican de manera correcta el cumplimiento regulatorio, van a estar mitigando, aun cuando les visite la autoridad,
en este contexto en que la autoridad está visitando recurrentemente, si ustedes se encargaron de tener el permiso, de cumplir sus términos y condicionantes, de haber obtenido la evaluación de impacto ambiental, de cumplir sus términos y condicionantes, si ustedes ya presentaron la licencia de funcionamiento o la cédula de operación anual, y la cédula de operación anual sí establece o sí reporta las emisiones a la atmósfera, las descargas de agua que realmente suceden, ¿verdad? Y si ustedes hacen sus muestreos en las descargas, es decir, si ustedes se ocupan de cumplir, bueno, pues aunque les visite la autoridad, pues no ponen en riesgo la operación. Pero lo más importante, no ponen en riesgo a sus trabajadores ni a la inversión. Y la consecuencia de ello no solamente es, pues, mitigar el efecto en materia de medio ambiente que ocurra derivado de la operación de la instalación, sino lo más importante, ¿verdad?, es que ustedes puedan transitar de manera ordenada en la consecución de metas, que es otro de los elementos de este SASISOPA. Ahí ustedes ven narrados, ¿no? Hay un manual de procedimientos que establece las funciones y responsabilidades, ¿no?, de la operación en la instalación. Hay otro manual que establece las competencias, los programas de capacitación, de entrenamiento continuos a todo el personal, que es muy importante, ¿verdad? Saber cómo hacer frente a eventualidades, temas de comunicación y participación y consulta, en fin, ahí están los 18 elementos, simplemente ustedes que sepan, ya lo saben, quienes trabajan en esto, ¿verdad? Que para efecto del sector de hidrocarburos, la buena noticia es que contamos con la obligación de esta sistematización, que no es otra cosa más que en uno de sus elementos cumplir con la regulación. Y de manera un poquito a un segundo nivel, para esta charla, una debida planificación, ¿verdad? Una debida programación. ¿Qué es lo que pasa en las instalaciones? Bueno, quizá sí hay, el ingeniero ambiental sí sabe que hay que tramitar una evaluación de impacto ambiental o una modificación a la evaluación de impacto ambiental con riesgo, pero aún sabiéndolo, pues no lo puede hacer porque el área financiera del proyecto no lo previó de manera oportuna, ¿no? Y entonces, como no está la suficiencia presupuestal, pues aunque haya que hacerlo, pues no se corre. Pero el cuate de ventas ya comprometió el producto, ya lo puso en perspectiva. Entonces, fíjense ustedes cómo la importancia de esta figura del project manager que vaya ordenando a diferentes áreas de la instalación. El reto para los abogados que tratamos con instituciones productivas es que el área de cumplimiento siempre esté alineada al área de finanzas, ¿verdad? Para que el área jurídica no tenga intervención. Nuestro trabajo no es evitar a los jurídicos, porque si los jurídicos están con nosotros, es que ya sucedió algo. Entonces hay que interponer medidas de contención jurisdiccional. Y esa es la vía que no queremos que suceda. Entonces, un buen mecanismo de prevención, un buen mecanismo de operación continua de la instalación es encargarse del cumplimiento regulatorio. Y una buena herramienta para que suceda eso es esta figura del project manager multidisciplinario que tenga esa posibilidad de programar de manera ordenada con muchas materias que tienen que ver, vamos a ver más adelante la cantidad de materias, ¿no? Que tienen que ver con el cumplimiento regulatorio para que en la operación de la instalación o desde su diseño, en la construcción, en la operación y en el mantenimiento, pueda ir sucediendo esta cuestión del cumplimiento regulatorio. De hecho, la próxima lámina, si me ayudas, mi querido Eder, justamente les muestra cuál es el diseño que desde la autoridad se decidió para regular las instalaciones. Ustedes saben que la CEA pues tiene una norma oficial mexicana que regula el diseño, la operación, bueno, el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y en algunos casos el cierre, el abandono de instalaciones. Ahí está la norma 05 para estaciones de servicio, está la norma 06 para instalaciones de almacenamiento terrestre, y así va regulando en normas oficiales mexicanas y en algunos casos a través de disposiciones administrativas de carácter general. Esta diferencia para efecto de los abogados es muy importante. Si nos están escuchando los abogados, en actos de molestia,
pues la autoridad, tratándose de normas oficiales mexicanas, tiene que fundar su acto en la ley ahora de la industria, perdón, la ley de la infraestructura de la calidad, ¿no? En la LICAL, que sustituyó a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Tratándose de DAX, ¿verdad? Si fueran a checar las DAX de Sacisopa o de exploración y extracción, por ahí hay unas, creo que, si no mal recuerdo, Fabi, deben ser de protocolo de respuesta a emergencias, ¿no? Hay otros que le llaman lineamientos, los de seguros. Cuando son instrumentos diversos a una norma oficial mexicana, la autoridad tendría que fundar su acto en la ley de la agencia. Y ojo, aquí abusados, porque las sanciones económicas previstas en la ley de la infraestructura de la calidad, pues sí permiten a la autoridad poner sanciones económicas acorde a las capacidades económicas del infractor, que es uno de los elementos para establecer las sanciones. Pero en el caso de las diversas, la sanción mínima que prevé la ley de la agencia por un incumplimiento regulatorio está en el orden de los 78 millones de pesos. De hecho, les pasó en la agencia. Muy al inicio de sus actividades, hubo algún área que empezó a sancionar con este artículo, pues evidentemente se perdieron todas las nulidades, inclusive amparos, se fueron a la vía constitucional, con toda razón la industria, ¿verdad? Pues porque esas sanciones de 80 millones de pesos o de 100 millones de pesos por no contar con alguna obligación regulatoria en una estación de carburación o en una estación de servicio, de expendio de petróleo, pues no son acorde a las condiciones. Entonces, ojo ahí, ¿no? Ojo ahí nada más los abogados. Bueno, el diseño regulatorio federal, entonces, está acotado a estos conceptos de diseño, de preparación del sitio, de construcción. Hay algunas normas que prevén obligaciones para el prearranque, para la operación, para el mantenimiento, para el cierre, desmantelamiento y abandono. Inclusive, en esta última etapa, del lado derecho, hay unas disposiciones administrativas de carácter general que establecen ahí obligaciones en el caso de instalaciones que decidan hacer un cierre, eventualmente un desmantelamiento para abandonar el sitio. Entonces, fíjense ustedes, les quisimos poner esta lámina para efectos de planificación institucional. Regresamos a la figura del Project Manager, ¿no? Bueno, el Project Manager deberá de estar desde el inicio del proyecto pensando qué va a pasar en la etapa de diseño respecto a la norma que debe de cumplir. ¿Qué va a pasar en la etapa de preparación del sitio? Les pasa inclusive a las autoridades, sin hacer comerciales, pero ahí vimos instalaciones de mucha importancia nacional que empezaron la preparación del sitio sin contar con su evaluación de impacto ambiental con riesgo, o inclusive sin el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ¿no? Entonces, esto no debe de pasar, desde luego, porque si la autoridad con facultades de inspección actúa, lo consecuente será imponer la medida de seguridad, la clausura correspondiente, y en el caso forestal, probablemente accionar la denuncia ante el Ministerio Público Federal por la comisión de algún probable delito en materia ambiental. Entonces, fíjense ustedes cómo no nada más es implicaciones administrativas, También en algunos casos, el project manager y los ejecutores de los proyectos al segundo nivel deben de estar conscientes de las consecuencias. Por eso les decía yo que este documento de análisis de riesgos de los procesos, muy propios de los ingenieros, pues los abogados nos tenemos que poner a estudiar también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decirle a nuestras áreas que trabajan en los proyectos de manera transversal, como área de servicio, el área jurídica, cuáles son las posibles consecuencias frente a un incumplimiento regulatorio. No es lo mismo que se prepare el sitio sin evaluación de impacto ambiental, en lo cual ya sabemos que va a haber una clausura. En este gobierno las clausuras en algunas instituciones se están tardando en levantarlas porque, pues por el tema de la pandemia, pues no están substanciando con todos sus recursos humanos, no están substanciando sus procedimientos administrativos. Entonces vemos ahí que se tardan un año en emplazar, ¿no? Inclusive algunos abogados están analizando o ya están en eso, presentar demandas de amparo propiciando que la autoridad sustancie de manera expedita, como dice la Constitución, ¿no? Hasta allá llegamos. Entonces, y todo por una planificación insuficiente, planificación técnica y financiera. Entonces, un poco la reflexión en este sentido es, en cada etapa del proyecto, ustedes deben de saber qué autorizaciones se debe de contar antes o después y qué obligaciones que deriven de esas autorizaciones o permisos, ¿verdad?, se deben de cumplir. Por eso esta lámina de las etapas que la propia autoridad, insisto, en el caso de la SEA,
pues retoma para efectos de su diseño regulatorio. En la siguiente lámina nosotros podemos ver que también ustedes sepan que en toda esta gama de autorizaciones, licencias, permisos, registros, van a tener ustedes intervención con autoridades federales y autoridades locales. Aquí esta lámina de manera muy interesante. En el caso, por ejemplo, de una estación de servicio, pues sabemos que se debe contar con un permiso de la CRE, con una evaluación de impacto social, que es para todas las instalaciones del sector de hidrocarburos, que obsequia la CENER, obligaciones en materia de protección al medio ambiente, de seguridad industrial y seguridad operativa a cargo de la SEA, pero también algunas cuestiones de factibilidades, ¿no? De electricidad ante la CFE o de factibilidades de disposición de agua o de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, esto en el ámbito federal, pero en el ámbito local también. En la siguiente lámina es un ejercicio nada más. El propósito de este ejercicio es que ustedes conceptualicen la gran cantidad de materias diversas entre sí que el project manager debería de administrar con cada responsable de las áreas, desde el área financiera, contable, materia de impuestos, el área productiva, el área de cumplimiento, el área de tesorería, el área jurídica, si fuese necesario. Fíjense cómo es todo transversal. Este es un ejercicio, es la norma 05, fíjense ustedes, ya sea, son estaciones de servicio, ¿no? Para expendio de petrolíferos, de gasolina y diésel. Del lado derecho les pusimos el acrónimo de la etapa en que creemos que debe de suceder. D, diseño, C, construcción, DC, pues diseño, construcción o operación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo antes de mover la primera piedra, pues debemos de contar con un dictamen de diseño a cargo de la norma 05, y ese dictamen de diseño que tiene que hacer un tercero acreditado por la EMA y aprobado por la SEA, nos va a servir, como decía yo, para solicitar el permiso ante la CRE. Entonces, no nada más es una obligación ante la SEA, sino también es una obligación ante la CRE para que nos obsequien el permiso, el 51 de la ley de hidrocarburos, la fracción primera. También tendrán que contar, ya cuando les obsequien el permiso, o a la par, dependiendo del tipo de instalación, ¿verdad? Si es una estación de servicio, pues no hay mayor problema transitarla, aunque en estos momentos sí hay que pensarlo, porque los tiempos que vimos en la Comisión Regular de Energía, en las solicitudes de permisos, pues antes eran frecuentes esas sesiones, y aunque tenían rezago, poco a poco iban caminando. Ahora vemos que no están circulando como antes sucedía, al menos, ¿no? Entonces también pondérenlo, ¿eh? Si es en la etapa de construcción, perdón, si es en la etapa es decir, si construyen antes de obtener su permiso. Esa es un poco la reflexión. Para construir, pues requieren de un diseño, de un dictamen, perdón, de construcción de la norma 05 en la etapa constructiva. Van a requerir un registro, en este caso es el de la SEA, de la clave única de regulado, tanto en la SEA, pero también en la OPE, allá en la Comisión Regular de Energía. Van a requerir una evaluación de impacto social, por una cuestión de práctica, yo diría que de práctica, no legal, pues está requiriendo esta EBIS al momento de requerir el permiso, ¿no? Bueno, y también en la SEA, si ustedes lo presentan al momento de solicitar la evaluación de impacto ambiental, pues también les suma, bueno, entonces habrá que prever, y durante la pandemia, pues estuvo esa oficina, esa dirección general cerrada. Actualmente nada más están atendiendo al representante legal. Entonces, si el representante legal no conoce a fondo cómo se hizo su evaluación de impacto social, de qué se trata, cuál es el propósito, nos van a regresar con información complementaria y no van a pasar a la siguiente etapa. Entonces, todo este tema de planificación es muy importante para efecto de llegar a las metas o a las pretensiones comerciales de los productos. Desde luego que ahí requieren permiso para actividades, está en diseño en construcción, dependiendo, esta es una estación de servicio, pues antes estaba en DC, yo ahora lo dejaría en D nada más, ¿no? En la etapa de diseño. Está la gestión para la obtención de seguros, que eso normalmente ustedes ya lo tenían desde antes, ¿no? Inclusive desde antes de la reforma, pues esta materia de seguros, ahora nada más añaden la parte ambiental, pero bueno, la parte de civil, digamos, de responsabilidad civil, pues esa ya estaba, ¿no? Van a requerir en la etapa antes de la construcción, antes de la preparación del sitio, una evaluación de impacto ambiental,
durante la parte operativa una licencia de funcionamiento y así diversas autorizaciones, permisos, ¿no? Ahí se las dejo como un documento de análisis. Pero un poco la reflexión es, tenemos que saber qué, cuándo, cómo y dónde. Y eso, en una planificación institucional, hay quien lo lleva a nivel de project, ¿no? Lo cual es muy preciso, nos va a permitir eventualmente no comprometer el cumplimiento regulatorio y por ende, y en consecuencia, no comprometer la operación continua de la instalación. En la siguiente lámina vemos el resto de autorizaciones federales. Mi querido Eder, si me ayudas. Y en la siguiente, ahí también está, es el mismo ejercicio, ¿no? Ahí hay seguimiento de términos y condicionantes. Y aquí están las locales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo hay que estar, pues, gestionando ante autoridades federales y ante autoridades locales, ¿no? Aun cuando la ley de hidrocarburos, no recuerdo el artículo, por ahí de los 90, 91, 97, establece que la materia de hidrocarburos es de competencia exclusiva para la federación, sí lo es, por supuesto, en materia ambiental, en materia de seguridad, ¿no? En materia permisionaria, pero hay materias que a nivel constitucional corresponde a los municipios, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de uso de suelo, ¿no? O el tema de residuos sólidos urbanos. Entonces, aun cuando son instalaciones de competencia federal, lo cual es una mención absolutamente correcta, eso no implica que haya sendos permisos municipales o estatales que haya que correr. Ahí está Protección Civil, que ve la seguridad de los vecinos, de la vecindad de la instalación. Ahí están temas de obras, temas en algunos estados de factibilidad regional o dictámenes únicos de factibilidad, números oficiales, alineamiento, impacto urbano, anuencia vecinal. Dependiendo cada estado y cada municipio, pues estos trámites se pueden ir incrementando o reduciendo, pero hay trámites, hay gestiones que es importante considerar. Es una realidad, en mi opinión, que vemos mayor número de imposición de medidas de seguridad en el orden municipal que en el orden federal, ¿eh? Y entonces litigarlos pues lleva su tiempo y eso ya nos mete, si no obsequian la suspensión en la demanda de nulidad o en el contencioso administrativo o en el amparo que se presente, si no se obsequia la suspensión pues comprometemos la operación continua. Entonces fíjense ustedes cómo con una debida planificación en esta figura del project manager multidisciplinario, ¿verdad? Va a permitir una debida administración de estos procesos regulatorios. En la siguiente lámina, mi querido Eder, si me ayudas, muchas gracias, podemos ver, entre otras, aquí hay un apunte formidable de Graciela, entre otras, estas materias, ¿no? Pues dictamen de diseño, pues tiene que ver con ingeniería civil, ¿no? Procesos, ingeniería industrial, residuos peligrosos, o procesos industriales, ingenieros químicos, evaluaciones de impacto ambiental, COAS, licencias de funcionamiento, reportes a la atmósfera, agua, medición de calidades de agua, pues biólogos. Ya vimos toda la gestión estatal, pues vamos a necesitar un urbanista, un sociólogo para la evaluación de impacto social, a los abogados también, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, desde luego, el tema de dinero, porque por más que se sepa, pues toda la trayectoria regulatoria, si no hay dinero, y estas cosas cuestan, ahí están los terceros aprobados, a veces hay que acudir a terceros para obtener el instrumento regulatorio. Bueno, pues las personas de finanzas y contabilidad es elemental que conozcan para qué y por qué son estas autorizaciones y la periodicidad, ¿no? Imagínense ustedes que alguna condicionante en materia de impacto ambiental pues requiera la erogación de recursos financieros. Entonces, si no se sabe cómo incide eso en la tesorería del proyecto y la periodicidad, ¿verdad? Si no hay dinero, pues por más que se conozca que haya que contratar un riego para evitar emisiones a la atmósfera, que vaya una pipa y riegue que se hace a través de terceros, o que haya un dictaminador que haga las pruebas en calidad de agua con cierta periodicidad, si no se conoce que todas esas cuestiones no van a estar presupuestadas, ¿verdad? Y entonces va a haber un problema. Entonces, fíjense ustedes cómo no es un tema nada más de los técnicos, ¿eh? No, lejos. Es un tema
de toda la trayectoria institucional. En la siguiente lámina está la metodología que en nuestra consideración pues debía de correrse en todas estas materias, en materia ingenieril, en materia contable, en materia de biólogos, en materia de los abogados. Bueno, hacer un análisis de impacto que permita el diseño y desarrollo de planificaciones, de planes de acción, activar escenarios, porque, bueno, no siempre habrá la disponibilidad presupuestaria. Y entonces, oigan, pues tenemos que iniciar operaciones. Bueno, pues inicia operaciones o inicia construcción, pero sí o sí, la mía, la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Oye, bueno, pues si hay dinero para la mía y ya vamos entrando en operaciones. Oye, pero la COA, pues ahorita no hay dinero para la COA. Bueno, pues mejor que no haya para la COA, pero que sí haya para la mía, ¿no? O para alguna modificación en materia de impacto ambiental. Sí o sí el permiso, ¿no? Sí o sí el permiso. Sin permiso no pueden realizar actividades, es un delito. Entonces, la activación de escenarios es importante para la toma de decisiones. La emisión de reportes. Esta metodología es muy parecida a la implementación del sistema, ¿no? Como a través de un análisis de riesgo, en este caso jurídico o regulatorio, los identificas, qué obligaciones hay, los jerarquizas, aquí sí incumplo, clausura, aquí sí incumplo, delito, aquí sí, bueno, probable delito, aquí sí incumplo, sanción económica, pero sanción económica de infraestructura de calidad, aquí sí incumplo, sanción económica de ley de la agencia, ¿no? Entonces, las cantidades son diferentes. Se pueden tomar decisiones, siempre en la óptica del cumplimiento regulatorio, para finalmente concluir con un tablero de nivel de criticidad y prioridad de recuperación. No me va a dejar mentir Eder, quien yo tuve el privilegio de colaborar ahí con él en la agencia. Esto es el propósito de las instituciones públicas, tener todos estos datos de los proyectos que permitan una debida administración del riesgo en la óptica de la autoridad. Mismo ejercicio en la óptica del industrial para efecto de garantizar la continuidad de operaciones, tener los datos suficientes, ¿verdad? Y cómo viven esos datos que garanticen el cumplimiento de las diversas metas institucionales, no nada más las comerciales, no nada más las productivas, todas las metas institucionales de todas las áreas. De ahí, mis queridos amigos, ya con el ánimo de escucharlos en sus preguntas, pues la importancia del cumplimiento regulatorio. Hay un fraseo en la última lámina, pues relativa a que el cumplimiento regulatorio siempre está sujeto y permite a la organización garantizar, decíamos, la continuidad de las operaciones, ¿no? Y de los proyectos asociados, y es por ello que cuando se decide realizar una autoevaluación, cuando en la política está la conciencia de los trabajadores, del board, del consejo de administración, de los inversionistas, de que el cumplimiento regulatorio es uno de los ejes que va a permitir cumplir con las metas institucionales en materia de seguridad de los trabajadores, en materia de rentabilidad, en materia de gasto, en todas las materias, ¿verdad? El cumplimiento regulatorio siempre abona, siempre facilita la realización satisfactoria de estas metas. De tal manera que siempre es importante la espontaneidad, ¿verdad? No esperemos a que la autoridad nos verifique, pues para cumplir, o no esperemos a que la política de inspección del gobierno federal, el enforcement, se endurezca para cumplir. No, siempre debe de haber la espontaneidad por parte de los regulados. Inclusive, Fabiola, que es la abogada aquí de temas de hidrocarburos, no me dejará mentir, uno de los argumentos para solicitarle a la propia autoridad que va a emitir una sanción o cuando se recurre o cuando se contiende una resolución es mitigar la sanción por el cumplimiento espontáneo por parte del sancionado, ¿no? O del infractor. De tal manera que si estos proyectos asociados se llevan bajo buenas prácticas internacionales, amigos, las posibilidades de éxito también son mayores. Estas prácticas internacionales, bueno, la regulación nacional no siempre redacta pues todo lo que sucede
en el globo, ¿no? De tal manera que hay prácticas internacionales que son reconocidas en el propio texto legal de la ley de hidrocarburos y de la ley de la agencia como una fuente de cumplimiento regulatorio. Entonces, si nosotros adoptamos estas prácticas internacionales y las hacemos propias, no solamente para efecto de cumplimiento regulatorio, sino para decirle a la autoridad, oye, estoy en una política de autorregulación, es decir, cumplo más allá de lo que establece la ley y lo cumplo a través de este parámetro reconocido por este organismo certificador internacional. Eso facilita, desde luego, facilita el cumplimiento regulatorio y el éxito de los proyectos. De tal manera, queridos amigos, agradecerles su tiempo, su atención y desde luego atento a escuchar sus experiencias y todo lo necesario que ustedes juzguen. No sé, mi querido Eder, hay unas chats, en el chat creo que hay una serie de preguntas, no sé si quieras que las desahoguemos o cuál sería la metodología. Pues vamos comenzando si quieres, Javier. Bueno, antes que nada, gracias por darnos este contexto, ¿no? En tu plática, desde este entorno jurídico, ¿no? En el que te desenvuelves tú y tu equipo. Y pues vamos a ir revisando, Eder, mientras, si quieres, puedo empezar con una primera pregunta para ti, Javier, ¿no? Y para el equipo, bueno, leemos por ahí, por ejemplo, que el contar con SACISOPA autorizado, ¿no? Es bueno para la propia seguridad y el ambiente, ¿no? Pero que también es bueno para el propio negocio, en este caso del regulado. En este ámbito del negocio, ¿no? Porque pues lo que estamos buscando es las inversiones en nuestra industria, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? El que podamos tener este sistema de administración, este SACISOPA, autorizado, digamos, llevándose a cabo, pues, de la mejor manera, ¿qué beneficios puede traer al negocio como tal, viéndolo como una inversión? Muchas gracias, Graciela. Efectivamente, les narraba yo que cuando los ingenieros expertos, muy expertos en Pemex, colaborábamos ahí en la agencia, nos explicaban que no solamente la autorización, sino más bien la debida implantación del sistema de administración, porque es cierto, en la industria hay quien tiene sus procedimientos, pero no viven. Es decir, pues sí está el procedimiento de capacitación, pero no están las capacitaciones. O sí está el protocolo de respuesta a emergencias, pero no Pero no están lo usas. no lo usas, ¿no? Entonces, no solamente es la autorización per se, sino cómo vive esa autorización en la operación de la instalación. Y eso, lo que nos explican los ingenieros expertos, es que como estos elementos son holísticos y dependen unos de otros, la consecuencia sí será una de ellas el cumplimiento regulatorio. Pero lo más importante, será la consecuencia de cumplir pues todos los aspectos de rentabilidad, porque efectivamente esas instalaciones pues tienen como propósito pues es un negocio, ¿verdad? Y ese negocio, conforme a los programas financieros y todas estas cuestiones inherentes a la planificación económica, bueno, podrán ser posibles y se facilita frente a la implantación del sistema de administración. De tal manera que a mí me parece extraordinaria esa aportación, Graciela. El cumplimiento regulatorio no es per se para evitar una sanción, sino es un mecanismo que facilita la rentabilidad de las instalaciones. Y por ello, con esa rentabilidad, pues obviamente también mejorar lo que hoy tenemos como una industria, ¿no? A nivel económico, ¿no? Sin Que, duda, sin duda. Podemos ser y mucho más en estos tiempos, ¿no? más en estos tiempos y además en esta industria ya con la miras de empezar a buscar también una planificación de modificar los procesos, ¿verdad? Porque bueno, esta parte en términos internacionales, en términos de cambio climático y en términos legales, también hay una ley de transición de la industria de la electricidad, en este caso, ¿no? Pero hay que empezar a planificar cómo estos proyectos del sector de hidrocarburos eventualmente, ya hoy ya no vemos petroleras, sino vemos empresas, las transnacionales, ¿no? Vemos empresas de energía eléctrica, de generación de energía, ya no son petroleras. Ahí debemos estar ya en la planificación desde ahorita para saber cómo nuestras instalaciones que operan hoy, cómo eventualmente tienen que modificar sus procesos con miras a ese talante, digamos, internacional, ¿no? Muy bien, invitamos a la gente de nuestro espacio, por favor, para las preguntas.
Eder, por ahí, ¿me ayudas leyendo la primera, por favor? Si quieres, vamos intercambiando. Claro, sí, Enrique Ortega Tenorio nos pregunta que cuáles son las obligaciones internacionales plasmadas en acuerdos comerciales, por ejemplo, el caso del TEMEC, que se vieron afectadas por la reforma energética actual y que si realmente México se ve beneficiado. Muchas gracias, Eder. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo pensaría, cuando hicimos el diálogo de esta reforma a la ley de hidrocarburos, hubieron varias posiciones. Hubo quien pensó que era una norma que requería de un acto de aplicación para que procediera la demanda de amparo. Ya vimos que no fue así. Hay quien presentó su demanda de amparo, pero es cierto, también hubo empresas que están pensando en que estos aspectos sean resueltos por los mecanismos convencionales establecidos en los tratados internacionales, ¿verdad? Y que serán, pues, paneles que resuelvan estas cuestiones. En opinión de su servidor, yo pensaría que sí hay principios convencionales que se pueden violentar muy relacionados a las propias demandas de amparo, que tienen que ver con la libre competencia, con la libre concurrencia, con la seguridad patrimonial de las instalaciones, de esta prohibición a estas cuestiones de hacer propio al Estado inversiones privadas, ¿no? De tal manera que yo pensaría que sí hay principios convencionales que se violentarían relacionados con la propiedad privada, pero también con la libre concurrencia, con la libre competencia. Muchas gracias, Javier. Por aquí voy viendo una pregunta que se me hace interesante. Mira, dice, ¿cuál es su opinión en cuanto a la sobreregulación y su efecto en la continuidad operativa, ¿no? Porque pues ahí en esa continuidad operativa ahí está el negocio, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Javier? Absolutamente cierto. Yo pensaría que en el caso reciente, digamos, ¿no? De la regulación, digamos, del ámbito federal, ahí me voy a circunscribir, yo creo que es parte del aprendizaje de la autoridad. La CEA, pues, su creación es reciente. Aunque han pasado 3 directores ejecutivos, y eso también trastoca porque pues, cada uno tendrá su visión institucional, ¿verdad? Aun cuando es parte del ramo de medio ambiente, pues cada uno tiene su visión institucional. Sí es muy importante que de manera, en el tiempo, la propia autoridad vaya aprendiendo también de las cosas que ha hecho bien, pero también de las cosas que ha hecho mal. Voy a poner el ejemplo, es una opinión personal, es personal. Por ejemplo, el SACISOPA comercial, ¿no? Hay 2 regulaciones en materia de sistemas de administración. Uno es para las actividades industriales, ¿no? Digamos que de almacenamiento para arriba, y otras, el SACISOPA comercial, que es para expendio y para distribución. Cuando se tuvieron las conversaciones institucionales, en mi opinión era necesario un sistema de administración, por ejemplo, en una estación de carburación de gas LP, porque hay una persona, ¿no? En un tanquecito de 5,000 litros. Entonces, pues todo el sistema de administración lo tendría que operar y que ser él. Yo creo que a veces a la autoridad nos falta, en este caso les falta, ya no soy autoridad, o a quienes son servidores públicos, en ocasiones vemos la inexperiencia en la operación de las instalaciones. Entonces vemos las cosas del escritorio para atrás, ¿no? Por eso es importante que en la creación de normas pues siempre esté presente la industria y que la industria, haciéndose presente, haga valer a las autoridades todos estos, ¿no? Inclusive desde el punto de vista formal, Graciela, si tú ves el estatuto orgánico de la agencia, sí hay un área en la parte de supervisión industrial que tiene facultades para verificar el sistema de administración. Pero si tú buscas esa misma facultad en la parte comercial, ¿qué crees? No está. Entonces, administrativamente ya había quien pensaba, híjole, quizá para el SACISOPA, no, basta con, sí, que cumplan la norma, porque la norma prevé aspectos ambientales, prevé aspectos de seguridad operativa, de seguridad industrial. Quizá, bueno, no quizá, voy a quitar el quizá. Actualmente vivimos una sobreregulación, pero es parte, creo yo, de la experiencia institucional eventual y de las buenas prácticas de la industria. ¿El aprendizaje? O sea, tú dices que es
parte de esa curva a lo mejor de aprendizaje, ¿podría ser? Estamos ahí todavía, vemos a la agencia todavía emitiendo regulación nueva, ¿no? Pero de aquella regulación que ya emitió, yo creo que también asimismo debería hacer este ejercicio de análisis de riesgo de los procesos, identificando, ¿verdad?, virtudes, pero también errores, y ahí mejorar la regulación. Una regulación se puede ir apretando o aflojando dependiendo de cómo viva en la realidad. Una regulación que no vive, pues no es una regulación útil. Entonces, la autoridad, claro, para un pozo petrolero, pues es muy importante el sistema de administración. Lo mismo para un sistema de ductos o para una terminal de almacenamiento o de reparto. Para una estación de carburación, creo que la industria tiene su beneficio, pues que la autoridad pondere si realmente es algo que debería seguir vivo, ¿no? Es un ejemplo. Y así como el sistema de administración, pues en todo. Pero también depende de cómo la regulación viva hacia adentro del inversor. De la propia organización. De la propia organización, es correcto, Graciela. Porque si la organización cumple, ¿verdad?, en aspectos holísticos, pues es consecuente también el cumplimiento regulatorio. No sé si me explico. Si hay una política de cumplimiento regulatorio, ¿verdad?, pues no les van a doler los costos regulatorios porque están previstos y están planificados desde el punto de vista financiero, ¿no?, contable. Los tienes considerados desde que inicias tu proyecto y también dentro del propio desarrollo de la propia organización. Ya tienes ese rubro ahí que cuánto vas a invertir para ese rubro, ¿no? Efectivamente. O considerarlo, ¿no? Y también dentro de tu análisis de riesgos, ¿no? Así Digamos. es, Graciela, efectivamente. Okay. Eder, por ahí creo que arriba teníamos unas felicitaciones también, hay que leerlas. Si alguien quiere abrir el micrófono, adelante, por favor, para escuchar más voces. Claro, Óscar Oliva te felicita, Javier, excelente ponencia, te dice, y también comenta que el SACISOPA busca primeramente la función preventiva de accidentes y el daño ambiental, y que esto sería deseable que esta práctica se hiciera extensiva a otras industrias como la petroquímica, la eléctrica, la de alimentos, entre otras. Ingeniero, qué gusto saludarte. Bueno, pues nos está hablando el experto en emergencias, ¿no? En el sector y también antes en otras autoridades. Y efectivamente, este diseño regulatorio, inclusive se conversó en la parte de transición entre gobiernos, estaba muy interesado el ramo para que este diseño regulatorio de ASEA fuera adoptado en la Semarnat y en la Profepa, porque efectivamente eso tendría como consecuencia menor gasto público para la Semarnat y para la Profepa, ¿eh? Bueno, y ya yéndose a la Semarnat, pues ahí va toda la industria. Ahí va toda la industria federal, como nos dice el querido ingeniero, en la parte de petroquímicos, en la minería, por ejemplo, ¿no? En fin, en toda la industria federal. Muchas gracias, ingeniero, qué gusto saludarte. Gracias, Javier. Y aquí tengo una pregunta mientras Eder revisa por ahí qué tenemos. Por ejemplo, tú comentaste, ¿no?, en una de las diapositivas, creo que fue donde estábamos viendo las diferentes etapas, ¿no?, que recuerdo, donde pues básicamente desde el diseño, la construcción, ¿no?, la operación como tal, sabemos que ahí se dan muchos proyectos donde seguramente muchas de las personas que están aquí pues hoy participan, ¿no? Algunos en el diseño, otros en la construcción, en los diferentes. ¿Qué mensaje podrías darle a las personas que hoy están en esta disciplina de la gerencia de proyectos o administración de proyectos, como lo reconozcan en su ámbito? ¿Qué mensaje le podrías dar? Porque muchas veces nos da miedo esta parte, ¿no? De que como especialistas, ¿no? En algún momento no queremos hablar con los abogados, ¿no? Pero fíjate que también en mi paso por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, trabajamos y bueno, ahí aprendí lo importante de este elemento jurídico, ¿no? Y de trabajar con equipos multidisciplinarios, en donde hoy, por ejemplo, en nuestra industria, pues yo considero que uno de esos especialistas que tiene que sumarse a nuestros equipos de trabajo
son ustedes, los abogados, ¿no? Entonces, ¿cómo quitarnos ese miedo, por así decirlo, ¿no? De decir, ay, no, ya cuando los abogados están con nosotros es porque algo pasó, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decirle a los equipos de especialistas que nos están aquí oyendo, pues que hay que sumar, así como sumamos a los diferentes equipos y a las diferentes especialidades? ¿Por qué es importante pues tener este componente jurídico, ¿no? Para no Adelante, Javier. ganarme los abucheos de nuestros escuchas abogados, voy a frasear a mi socio que está aquí al lado, a Sergio Herrera. Él fue su procurador de inspección industrial en Profepa, o sea, era el número 2 en Profepa. Y cuando Sergio escucha estos comentarios, dice, pues lo que pasa es que bien ganado eso para los abogados. Somos muy rimbombantes, ¿no? Queremos decir cosas fáciles de manera difícil, de tal manera que no se entienda. Entonces yo diría, no le tengan miedo a los abogados, ¿no? Al revés, los abogados debemos de tener esas capacidades de interactuar con los ingenieros, con los biólogos, entenderlos bien los alcances de los estudios, de los De registros. los proyectos, ¿no? Los alcances de los proyectos. Y yo pensaría que el abogado es una área de servicio. Así Sí. como en el gobierno, el abogado... Procesos adjetivos, ¿no? Que estarían ayudándonos en los procesos adjetivos, ¿no? De Absolutamente. soporte, ¿no? Absolutamente, Graciela. ¿No? En un diseño matricial de reporte, pues el abogado, el titular de la unidad jurídica, tiene varios jefes, ¿no? ¿Cuáles son sus jefes? Pues no solamente el secretario, ¿no? O el titular de la organización o de la iniciativa privada, sino todas las áreas de negocio. Es un área de staff. Entonces, no nos tengan miedo y más bien hay que generar capacitación para los abogados para hacer más sencillas las cosas y para, en lugar de limitar o de frenar las decisiones, las facilitemos, ¿verdad? Porque muchas veces lo que nos pasa a los abogados es, no, yo no me quiero comprometer con una decisión y entonces emito una directriz o un comentario que no digo nada, pero no facilito. Entonces, más bien hay que ponerse a estudiar, nosotros vamos a aprender de los ingenieros, de los economistas, de todas las facetas, de todas las tres De las áreas, ¿no? Las áreas que finalmente tenemos que integrar estos equipos multidisciplinarios, pero sí, yo he notado también en la práctica profesional que no muchas veces está esta figura, ¿no? Jurídica como parte del equipo y aunque no sea dentro de la organización, porque no cuente con esa área, pero sí deberíamos de tenerla, aunque sea como un externo, ¿no? La chamba En del ese... abogado es facilitar. Esa es la chamba del abogado, facilitar, no poner piedras, ¿no? Entonces, no solamente no les tengan miedo, sino ayúdennos a entender bien los contenidos para poder brindar una buena asesoría Sí, jurídica. no, y en este tema de cumplimiento regulatorio, pues es fundamental, ¿no? Su presencia, ¿no? Eder, ¿me ayudas leyendo por ahí? Una siguiente pregunta, felicitaciones, queja, crítica, lo que tengamos. Sí, hay una pregunta de Alejandro Martínez que nos plantea lo siguiente. Con respecto a la séptima resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020, publicada en el Diario Oficial el pasado 11 de junio, en particular con el numeral relacionado con autorización para el despacho en lugar distinto al autorizado, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué recurso tienen las empresas privadas en sus proyectos? Suponían obtener la autorización LDA correspondiente y ahora con esta disposición únicamente se podrá otorgar la citada autorización a las empresas productivas del Estado. Gracias. Sí, claro que sí, con justa razón. Ya lo narrábamos en la charla, ¿no? Que el gobierno federal pues ha modificado la regulación actualmente. Yo me imagino con esa intención de ir, en este caso, limitando a los permisionarios de importación, inclusive los de transporte o hasta almacenamiento en algunas instalaciones. Yo pensaría que esta disposición no tendría que ser aplicada de manera retroactiva. Es decir, todos aquellos permisionarios de importación, pero también a veces los abogados piensan que como es una regulación para los importadores, pues a los transportistas no les debe de interesar, ¿no? Ni a los almacenistas, ni a los expendedores, pero en esta cadena de valor, pues dependen cada uno de sí mismos. Es decir, para expender,
pues requieras que te lleve el distribuidor, y el distribuidor te va a poder llevar pues de algún almacenista o de algún transportista, ¿no? Entonces, inclusive para cumplimiento regulatorio de la CRE, permisionario, hay que acreditar el origen de la molécula en toda la cadena de valor. Entonces, es una ocupación, yo pensaría que no nada más para los permisionarios de importación, sino a toda la cadena de valor. Yo pensaría que no debe de aplicarse de manera retroactiva como los transitorios de la otrora modificación de ley de hidrocarburos sí lo estableció en sus transitorios, pero sí es muy importante analizar la posibilidad de los medios de control constitucional, ¿no? Eso es muy importante. Y si fuera una norma que en la óptica de los abogados corporativos o administrativos requieren de un primer acto de aplicación, pues será la demanda de nulidad, ¿verdad? O si hubiera alguna imposición de alguna medida de seguridad, también la demanda de amparo en contra de la clausura, no en contra del procedimiento administrativo sancionatorio, que ese tendrá que primero irse por recurso de revisión o juicio de nulidad. Pero es un comentario absolutamente pertinente. Muchas gracias, porque efectivamente lo que vamos a ver probablemente son menos permisionarios de importación, ¿no? Y pues siempre viéndolo, ¿no, Javier? Desde cuando lo vemos desde la cadena de valor, pues lo vemos de forma holística, ¿no? Y a veces, aunque no hacemos nosotros eso, pero el que nos da los insumos o el que interactúa con nosotros sí le importa, ¿no? Entonces, bueno, nos debería importar a todos porque esto va a tener una repercusión en el precio final. Por eso las demandas de amparo que vimos contra la ley de hidrocarburos narraban esto, ¿no? Bueno, al final es muy probable o que Pemex subsidie o el Estado subsidie el precio de la gasolina, o si no lo subsidia, que incremente el precio del litro en el expendio o para el autoconsumo, ¿no? Es una realidad. Pues con menos permisionarios ante la misma demanda o una demanda que se va a ver acrecentada en los años, pues por regla de mercado, pues va a ser más caro, ¿no? bien, mira, por aquí tenemos otra que dice, muy buena presentación. Jorge Antonio, igual no sé si quieras comentarla tú, bueno, igual te abro el micrófono. Dice, muy buena presentación, si desde un punto de vista personal estamos sobreregulados. Javier, ¿crees que se deberían de normalizar las matrices de cumplimiento y desde el interior de la empresa tratar de homologar los requerimientos para cumplir con todos los requerimientos, supongo, haciendo lo mismo, pero optimizando funciones y documentos? Yo pensaría que sí, pero no en la vía de normalización, sino en la vía de sistematización, porque cada proyecto, aunque tengan las mismas actividades, cada proyecto, por su diseño, por sus equipos, por los materiales que ocupa, pues tiene indicadores diferentes. Entonces, por sistema, sí es muy pertinente. ¿Qué es lo que hace el sistema de administración? ¿No? Tener metas, tener indicadores. Y claro, entre las funciones y quienes las ejecutan, bueno, entiendo que una de las responsabilidades y de los propósitos del project manager es hacer más con menos también, ¿no? Y en un tiempo mucho más corto. Entonces, claro, esos indicadores o esos datos, Hacer mejor uso de los recursos. de los datos, Graciela, ¿no? Ahí Eder nos puede narrar muy bien cómo los datos, cuando se hablan entre sí y se piensan de manera lógica en los diferentes procesos productivos, nos pueden traer información, análisis de información que permita efectivamente gastar mejor el dinero. Ok. Bueno, Buenas noches. Adelante, adelante. Buenas noches, mi nombre es Adelsis Centeno, un saludo desde Venezuela. Compartirles un poco de que, bueno, soy miembro del PMI Capítulo Venezuela. Sin embargo, viví durante 8 años en México aproximadamente. Por tema pandemia, me quedé aquí nuevamente en Venezuela, ¿no? Cuando vi que tocaron este tema, es un tema bastante interesante. Ahí veo a Javier Gobea, que hasta le brillan los ojos cuando habla de eso. Realmente es bien bonito, ¿no? Todo esto que se hace. Y bueno, un saludo a todos. Primeramente, Graciela, citando un poco también, les quiero compartir algo, un poco también sobre lo que comentas, ¿no? Porque trabajé también en el área de cumplimiento regulatorio, ¿no? Del sector de hidrocarburos y participé también en la emisión de los lineamientos de autorización
de pozos, ¿no? De perforación de pozos, de IP. Adelante. Porque creo que he pedido que inicie su video. Ah, no ando presentable, por eso no inicio el video. No te Vale, preocupes, lo importante es escuchar. vale. Cuando comentaste sobre la participación de los abogados, ¿no? Yo siento que eso es bastante importante, fue una dolencia que presentaron los técnicos, particularmente en Petróleos Mexicanos, ¿no? Donde manifestaron de que, oye, hace falta como que ese intermedio, ¿no? De comunicación entre lo que menciona el abogado o lo que entiende y traduce el abogado y también lo que entiende y traduce el técnico, ¿no? Porque el técnico es el que lee los lineamientos y los materializa. Entonces, cuestión de entender qué quiso plasmar el abogado con palabras legales, porque eso tiene su léxico, eso tiene su forma, ¿no? De estructurar para poder ejecutar y materializar todo lo que se hace referencia allí, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Volvemos al tema de que uno de los principales problemas de las organizaciones es la comunicación. Y aquí necesitábamos en un inicio lo que era un traductor, ¿no? Por así decirlo. La otra parte, en cuanto al tema de regulación, me gustó también el comentario que mencionó Javier, que es que todo es cuestión de aprendizaje, ¿no? Aprendemos y vamos mejorando poco a poco. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento me tocó también analizar el tema del marco regulatorio de todos los órganos reguladores coordinados. Y una de las preguntas era, ¿por qué sucede esto, no? Toda la cadena de valor funcionaba de una forma más orgánica. Cuando cayeron las regulaciones, habían que solicitar autorizaciones y se pausaban ciertos procesos. Entonces, me tocó realizar también un benchmarking, ¿no? Para ver cómo funcionaban los órganos reguladores en el mundo, ¿no? Y cuando vine a ver esas primeras potencias, ¿no? Porque yo decía, ya va, ¿por qué nos está sucediendo esto a nosotros aquí? Chévere, en periodos de autorización mucho más eficientes, ellos trabajan con inteligencia artificial para verificar los documentos como una primera revisión, todo este tipo de cosas, pero cuando vi sus antecedentes, justamente pasaron por esto mismo. Ellos también pasaron por el tema de sobreregulación y también lo estuvieron atendiendo y poco a poco fueron mejorando. Entonces, a pesar de ser un tema crítico, yo siento que poco a poco se ha ido mejorando. Se ha ido eficientando todos estos trámites regulatorios. Una de las cosas que se hace en esas primeras potencias es el tema del uso de la ventanilla única, que no hay que estar sometiendo los mismos documentos en cada ente regulador. Pero eso es poco a poco, ¿no? Yo siento que se puede trabajar para llegar allí, hacer bastantes propuestas para modificaciones del marco regulatorio cuando son publicados por cada uno de estos órganos, como por ejemplo lo que sucedió cuando se emitió el tema de los lineamientos de planes y los lineamientos de pozos, donde decían, oye, para los pozos tanto de EIP te voy a solicitar autorización. Y después se comentó, oye, ya va, solicítamelos para los de exploración, que se tiene menos información. Pero para los de exploración, que ya se tienen conocimiento del área, o sea, vamos a eficientar eso. Está lo otro. Se solicitaba lo que es la evaluación técnica económica para el plan de exploración. Y entonces se decía, oye, ya va, pero es que no se tiene suficiente conocimiento. Como lanzar una evaluación clase 2. Vamos a abrir eso, ¿no? Que para exploración sí se puede autorizar los pozos y cuando se tenga conocimiento se pueda llegar a una evaluación económica con ese grado de definición. Entonces, yo siento que esto es muy bonito, de verdad, es un tema que a mí en lo particular me apasiona, el traducir esos articulados a cajitas, como mencionó Javier, el tema de los procesos, ¿no? Y de los procesos que llegue a los técnicos y cada quien ejecute todas sus ingenierías. Entonces, bueno, les quería comentar un poco de eso. Siento que se tienen que reunir realmente en algo muy personal todos los órganos reguladores, hacer una mesa de trabajo, así como lo hacen internamente cada uno de ellos, que se reúnan todos y digan, ok, ¿qué roles realizas tú o qué funciones cumples tú, qué funciones cumplo yo? Si son las mismas, evitemos de que, oye, de que te envíen el mismo requisito para que tú autorices y para que yo también autorice
O sea, es algo que es más de comunicación, más que otra cosa. Con unas reuniones, con unos meetings que se hagan, incluso así como Zoom, así como están haciendo esta reunión por acá, para alinear y conversar un poco y ver cómo se puede mejorar en ese tema. Bueno, muchísimas gracias. Amo México. México es mi segunda casa y bueno, espero formar parte del capítulo pronto. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Alexis. Muchas gracias de verdad que estés conectado y compartiendo sobre todo tu experiencia, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Este espacio, nosotros ponemos aquí un invitado, pero realmente la sesión la hacemos y le damos vida todos los que estamos aquí presentes. Y mira cómo este tema de comunicación que acabas de decir es súper importante porque es un elemento que nosotros como Project Management sabemos que es indispensable, ¿no? Y es parte de nuestra responsabilidad lograr que estas conexiones se den entre los interesados y entre los actores importantes, ¿no? Y entonces vemos cómo hay una responsabilidad para que el área jurídica se sume, ¿no? A estos proyectos en donde participamos y donde luego se nos olvida que existe esa área jurídica. Por eso cuando estábamos viendo cuál era el tema que íbamos a poner para este espacio, cuando tuve oportunidad de hablar con Javier, pues no dudé, ¿no? Que era un tema importante, ¿no? El cumplimiento regulatorio máximo, lo que estamos viviendo en nuestra industria y en donde, como también decía Javier, ¿no? Realmente estamos empezando, llevamos un par de años, pero realmente es joven. Nuestras organizaciones, por así decirlo, nuestras instituciones son jóvenes, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de participar en estos trabajos, pues nos hemos dado cuenta que empezamos a construir procesos desde cero, ¿no? Y realmente creo que ha sido un privilegio para quienes hemos tenido la oportunidad de aportar, de ir aprendiendo en el camino y en donde reconocer que esta multidisciplinariedad, ¿no? Que tenemos, donde cada uno de nosotros aportamos desde nuestra especialidad, además de ser project manager, lo podemos hacer y la comunicación siempre va a ser clave, ¿no? Para poder decir desde mi ámbito de competencia, esto es lo que yo aporto, ¿no? Al proyecto, a lo que se está haciendo. Entonces, el que lo hayas enmarcado en esta área de conocimiento de comunicación, que en la gerencia de proyectos para nosotros es clave, bueno, te agradezco muchísimo. Y este link entre los técnicos y entre los abogados, ¿no? Que el reconocer, Javier, ¿no? Que ellos están como un área de soporte, como un área adjetiva y que sirven al trabajo técnico y que su objetivo es poder entender lo que hace el especialista para ponerlo en ese lenguaje y poderlo plasmar en el ámbito jurídico, pues es muy importante, ¿no? Entonces yo agradezco esa humildad de tu parte, Javier, ¿no? De decir, nosotros somos quienes ayudamos a que ese trabajo técnico pueda tener ese sustento jurídico para que se pueda implementar allá afuera en esos proyectos, ¿no? Y obviamente en este, pues, marco jurídico y dándole el cumplimiento regulatorio que le aplique, ¿no? Para cada proyecto. Entonces, pues muchísimas gracias, Javier. No sé si quieras agregar algo en cuanto al comentario que tuvimos de nuestro colega. No, mejor dicho, imposible, Graciela. Muchas gracias. Y agradecerle a Delsis su comentario. Pues para los petroleros, el comercial de que este tema de comunicación está en el elemento 7 del sistema de administración y dentro de las mejores prácticas internacionales, este libro rojo, muy en praxis de petróleos mexicanos, está la comunicación efectiva. De tal manera que sí, por supuesto, además escuchándolo de un experto como Adelsis, efectivamente la comunicación no solamente hacia dentro de las organizaciones, sino también de las autoridades y entre ambas instancias públicas y privadas, pues hacer de nuestro sector un sector más seguro, más limpio, un mejor sector, por supuesto, más rentable. Sí, y también con más oportunidades de crecimiento para los profesionales, ¿no? Que es una de las razones por las cuales hemos creado esta comunidad en donde busquemos que como profesionales podamos seguirnos desarrollando
y aportar nuestro conocimiento para la industria, y que en este entorno en el que nos movemos, pues esas oportunidades cada vez puedan ser mejor, en donde se mejoren pues obviamente nuestras condiciones de vida, ¿no? Que eso es lo que también estamos buscando para los que trabajamos aquí. Eder, no sé si tenemos a alguien por ahí. ¿Alguien más quiere tomar el micrófono? Adelante, Eder. Sí, yo le quiero hacer una petición a Javier. Eh, Englobando un poco todo lo que hemos visto el día de hoy, pues nosotros sabemos que en la práctica de gestión de proyectos hay un componente muy importante que es la administración de riesgos. Ya lo comentó Javier, la industria de hidrocarburos es intrínsecamente riesgosa, a la que hay que estar monitoreando constantemente a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y pues creo que lo que hoy nos planteó Javier es justo la importancia de tener muy bien identificado, analizado, atendido los riesgos jurídicos o los riesgos legales que eventualmente se van a materializar en un impacto operativo, económico e incluso de seguridad, ¿no? Todo dependerá de la perspectiva, si estamos desde una óptica pública o desde una óptica privada, ¿no? Pero a final de cuentas buscamos que la operación de la instalación sea segura. Entonces, si nos puedes compartir, Javier, ¿cuál es el valor en la vida práctica, en algún caso real que hayan ustedes tenido? ¿Cuál es el valor del equipo jurídico al momento de asesorar al project manager, al grupo de técnicos para decirles, ojo, ¿no? Si hacen esto, si cuidan esto, si hacen algo de manera preventiva, pueden prevenir este riesgo, este accidente, o incluso identificar una oportunidad que eso se materialice en alguna utilidad mayor para el proyecto en tiempo, en dinero, en calidad, ¿no? Si nos puedes compartir un ejemplo de cómo sí el equipo jurídico brinda valor al éxito de un proyecto. Muchas gracias, Eder. Pues lo has dicho muy bien, yo diría que la oportunidad, ¿no? Es decir, el análisis técnico, en este caso de los abogados, el obligacional, el entender muy bien desde la praxis de la verificación de estas obligaciones qué consecuencias se pueden tener. Es decir, pues claramente en la agencia ya sabemos que en materia de impacto ambiental están el mayor número de medidas de seguridad, ¿no? Ahora, mayor número de medidas correctivas, pues son en temas relevantes a integridad mecánica probablemente, ¿no? En temas de sitios contaminados, ahí vamos a ver clausuras. Pero yo pensaría que el mayor valor del abogado debe ser el ser oportuno. Efectivamente, es decir, los proyectos, las empresas, no deberían de poner sus mayores esfuerzos en una defensa jurisdiccional o en contratar abogados, sino más bien, pues si almacenan petrolíferos, en almacenar y en tener clientes para almacenamiento. No sé si me explico. Es decir, los expendedores pues deberían de estar diseñando estrategias de venta, de comercialización de su producto y no en temas de cumplimiento regulatorio porque piensan que les pueden sancionar. Es decir, un buen momento de cumplimiento regulatorio puede permitir que la unidad de negocio se dedique para lo que está. Entonces, en la medida en que el abogado entendamos esto y demos, como tú dijiste, Eder, y también Graciela ya lo ha narrado, demos decisiones preventivas, bueno, pues entonces esa parte de litigio y esa parte contenciosa no tendría razón de ser. Yo creo que un buen trabajo del abogado es cuando no hay demandas, ¿no? Cuando no hay demandas de nulidad, cuando no hay recursos de revisión, es porque el abogado está haciendo bien su trabajo. Si es una institución que está plagada de recursos de revisión y de demandas de nulidad, hay que checar procesos productivos. De hecho, Javier, me encantó algo que dijiste por ahí a lo largo, que era que tu trabajo era no encontrarte con los otros abogados, ¿no? Precisamente en ese contexto preventivo, ¿no? O sea, digamos. Muy bien, pues no sé. Y a los abogados de botas y que no usamos corbata nos cuesta trabajo interactuar con los abogados que sí, entonces mejor
Mejor ponernos al servicio de los ingenieros, de los biólogos, ¿no? De los geólogos. Muy bien. Oye, tengo una pregunta aquí. Cuando hablabas tú también de autoevaluación, ¿no? La autoevaluación para la propia organización, ¿dónde crees tú que esté el mayor reto para la organización cuando quiere empezar a hacer esa autoevaluación y ver pues dónde se encuentra en función de la regulación que tiene que, digamos, cumplir, ¿no? ¿Dónde tú en tu experiencia y la de tus colegas ven que están esos mayores retos? O sea, ¿por dónde empezar? ¿Qué le dirías a una empresa que dice, bueno, está bien, creo que es momento de que yo trabaje y que no me espere a que venga, ¿no? Yo quiero empezar a hacer mi autoevaluación. ¿Dónde estarían esos grandes retos? Yo pensaría que en la política, Graciela, fíjate qué chistoso, ¿no? No son temas inherentes a la operación o operatividad de la instalación, sino en el valor corporativo, organizacional, en las reglas del negocio, en la política institucional. Si la política institucional nace y tiene conciencia, de entre otras cosas, del cumplimiento regulatorio, la consecución, la vida de todos los procesos no va a tener mayor problema, es un tema de conciencia. Es decir, pues ahora en el cinturón de seguridad lo vemos, ¿no? Los hijos ahora se lo ponen y nuestros abuelos, ¿no? Probablemente lo veían y ya es algo mecánico. ¿Por qué? Porque en la conciencia de los niños, pues ya está que lo seguro, ellos no se plantean que es por seguridad, simplemente por un tema mecánico, ya se hizo natural, ya vive ese mecanismo de seguridad. Si en la política, ¿no? Organizacional viven esos Desde conceptos. ahí está. O sea, si desde ahí lo colocamos. Sí, Graciela, yo pensaría que en la No, yo política. lo Mm, Bueno, pues mira, nos llevamos eso de tarea. Por aquí está levantando la mesa, le abrimos el micrófono a Miguel Mesa. Adelante, Miguel. Hola Javier, hola Graciela, los felicito por esta plática, me ha gustado mucho y la forma en que lo presenta Javier, me encanta. Mm, Mira, Javier, te explico un poco. Yo estoy estudiando ahorita especialidad en Derecho Empresarial y un poco estuve trabajando en el Instituto de Investigaciones Matemáticas para la simulación de pozos petroleros. Wow. Entonces, cuando yo me di cuenta y entré acá a la cuestión de Pemex, todo eso, sé que el petróleo le pertenece al Estado y el Estado mismo te tiene que regular el mismo. Entonces, y todos los procesos de Pemex o de extracción de hidrocarburos están mecanizados. ¿Qué papel juega un project management o cómo puede influir en estos mecanismos que ya tienen muchos años desarrollándose? Ya hay una mecanización en todos los procesos. ¿Cómo hace el project para poder influir en estos procesos o modificarlos o mejorarlos? Me gustaría saber tu punto de vista, porque yo creo que es un grupo cerrado Pemex, no deja entrar a cualquiera. Tiene que ser aquellos que son reconocidos o son de alguna manera conocidos para poder entrar a este grupo tan cerrados. Tú, como este papel de project que estás aquí mencionando, ¿hay alguna influencia del project en los procesos que ya están mecanizados desde hace mucho tiempo? Muchas gracias, Miguel, y muchas felicidades por ese perfilamiento que lleva en temas matemáticos. Mira, la que nos puede platicar con mayor legitimidad, pues es Graciela. Graciela, en su expertise profesional, nos puede decir cómo esta figura del project manager, perdón, vive en Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Y no solamente hacia dentro de la empresa productiva del Estado, sino En también cualquier empresa, ¿no? en cualquier empresa. No sé, Graciela, a mí me gustaría, siendo muy Pues responsable, mira, Miguel, que nos compartieras tu experiencia. bueno, yo les voy a decir lo que he vivido y también invito a cualquier otro de mis colegas que se encuentran aquí. Em, Creo que deberíamos de aprovechar aquellos pocos espacios, porque a lo mejor Miguel, te ha tocado pocos espacios y no es fácil, ¿no? También no es fácil a veces el mismo entorno que nosotros vamos generando, y creo que aquí muchos de los que están en esta sala coincidirán conmigo que nos toca ir abriendo y haciendo esos cambios para hacer estos grupos de trabajo con mayor apertura, ¿no? Entonces, mi recomendación sería que cuando tú veas un espacio de lecciones aprendidas, un espacio de retroalimentación, la integración de equipos
de trabajo para procesos o para mejora, levantes la mano. O sea, levantes la mano para participar, porque en el momento en el que tú formas parte de esos equipos, es como ahorita, ¿no? Aquí este espacio, ¿no? Cuando dijeron, vamos a hacer una comunidad de oil and gas, bueno, pues yo dije, bueno, yo quiero participar porque es la manera en la que puedes abrir espacios, ¿no? Entonces, yo diría, estar atento cuando se abran esos espacios para hacer retrospectivas y lecciones aprendidas, porque ahí es donde tú puedes decir, oye, fíjate que esta guía que si bien ya pues está institucionalizada, pero bueno, levanto la mano para decir que aquí hay esta área de oportunidad, porque para eso está la mejora continua, ¿no? Entonces, en el momento en que tú levantas la mano y en el que puedes aportar, aunque tú pienses que a lo mejor nadie lo escucha, hazlo, porque si no, no va a suceder, ¿no? Y les pongo un ejemplo que aunque no es de la industria, recientemente tuve una situación en el ámbito, en una sucursal bancaria, y si yo no hubiera hecho ese registro y levantar la mano de lo que sucedió, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Pero por lo menos, bueno, utilicé el medio, el canal, ¿no? La llamada telefónica, utilicé de ir a hablar con el gerente, ¿no? De poner la queja, de darle seguimiento, y entonces existe la posibilidad de un cambio. Pero si no lo hacemos, pues nada va a pasar, ¿no? Si yo digo, bueno, pues, ¿para qué opino si esto ya está institucionalizado, si el proceso ya está? Bueno, a lo mejor no es fácil porque no es nada más porque yo diga, bueno, esto tiene un área de mejora, mañana ya va a estar implementada, ¿no? Pero si hacemos en esos espacios el que puedan anotarse, ¿no? Lo que estamos observando, hay mayor posibilidad de que suceda. Y cuando se formen esos comités de grupos multidisciplinarios, pues obviamente levantar la mano y formar parte de ellos. Cuando se formen esos comités de mejora continua, cuando se formen esos comités de revisión de procesos, ahí es donde existe esa posibilidad, ¿no? Y obviamente participar, la participación activa, ¿no? Como lo que estamos haciendo y como lo que ustedes están haciendo aquí, de hablar y de compartir. Eso creo que es la participación activa en todo lo que hacemos, no importa desde dónde lo hagamos, ¿no? A veces lo haremos siendo el gerente de proyecto, pero a veces lo haremos como especialista, ¿no? Recuerden que nos tocan diferentes roles o nos tocará como patrocinador del proyecto. Esa sería mi aportación. No sé si alguien quisiera agregar al respecto. Bueno, pues Javier, pues prácticamente ya vamos cerrando. Si alguien tiene una última pregunta, si no, básicamente para ya cederle la palabra a Javier, que se despida y agradeciéndole de antemano el espacio. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? ¿Tu ¿No? servidor me escucha, Graciela? Sí, adelante, adelante. Gracias. Rápidamente, porque ya está el tiempo encima. Nada más felicitar a Javier, ya lo hice por escrito, ahora se lo digo personalmente. Me da gusto verlo en pues para mí es un muy importante tema. La parte preventiva, a mí me interesa mucho la prevención de accidentes. Y la parte regulatoria es solamente una partecita de todo el sistema. Es decir, entender y comprender lo que es un sistema de veras está un poquito amplio, pero el tiempo nos ha dado a nosotros un poquito de experiencia en ello. Yo comparto actualmente en una maestría de protección civil en la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, una materia que es precisamente el tema de los riesgos antrópicos, los generados por el hombre. Y obvio, pues tengo que tocar el tema de los riesgos en los procesos. Mi experiencia, yo ya soy jubilado, hace un rato me llamó mucho la atención lo que dijo el amigo allá en Venezuela. Nosotros, pues yo ya soy jubilado, yo ya cumplí 34 años en Pemex.
salgo con todo ese bagaje de conocimientos y de experiencias en campo y digo, ¿y ahora qué hago? Entonces hubo Aquí, oportunidad, toqué la aquí, puerta, me Javier, abrieron, aquí te abrimos la estuve puerta, en la Javier. CEA, 3 años y medio en la ASEA, me permitieron también entender y comprender los objetivos de ese ente de gobierno. Salgo de la CEA, armo también mi empresa y me dedico a ayudar a los regulados de la CEA a armar todos sus sistemas. Y no nada más en la parte administrativa del sistema, sino hacerles los sasisopas, hacerle análisis de riesgos, hacerle planes de respuesta, ahora protocolos de respuesta a emergencias, todo el bagaje. ¿Por qué lo hago? Y van a decir, bueno, pues si tú ya estás jubilado, le digo, lo hago porque es mi pasión. Mi pasión son prevenir que ocurran accidentes. Cuando ocurren incendios, explosiones, derrames en instalaciones industriales, de veras me siento que todavía me falta hacer más trabajo. Yo quiero compartir con la gente estos conocimientos y le agradezco estas oportunidades que nos brindan, porque nosotros ya las personas mayores, yo digo, tengo 66 años, lo digo con mucha satisfacción, tuve una carrera muy bonita en Pemex, en la CEA aprendí mucho, y gracias a las oportunidades de conocer a gente tan valiosa como Javier, que me permitieron pues, intercambiar información, experiencias, atender, como dice, las emergencias, en fin, una serie de acciones que yo quisiera que se prestara las oportunidades. Yo creo que hay mucho que platicar, muchísimo que platicar. El tema normativo es una partecita de toda la gestión que hay que realizar. Los regulados no deben de sentirse presionados, porque yo siempre he dicho que dependiendo del sapo es la pedrada. Si es una instalación pequeña, pues vamos a tener un sistema pequeño. Y si vamos a tener una refinería, pues vamos a tener un sistema gigante, pero hay que hacerlo. Ahora, mucha teoría, ¿eh? Yo aquí lo que busco con mis clientes es ser práctico. Y no nada más en la parte de implementar el sistema o conformarlo, porque ahora hasta eso, conformación, implementación, seguimiento y la cuestión de Evaluación. auditoría. Bueno, todo ese proceso, llevar un paquete así grandote de información a campo, pero que se haga. Entonces, el acompañamiento es clave y eso estoy trabajando con un cliente que le estamos ayudando a llevar a cabo ese proceso y atendiendo las auditorías. En fin, es todo una experiencia muy bonita y le agradezco, Graciela, su oportunidad que me da de hablar. No, al Estamos contrario, a sus órdenes. espacio es de ustedes. Te A sus invito, órdenes Oscar, te invito a que de verdad te voy a buscar para que puedas compartir con nosotros en este espacio el cuando tema, ese tema que te gustes. apasiona. Muchas gracias. Bueno, Buenas pues noches. gracias, Oscar. Pues sin más, me voy a permitir compartir, si me dejas compartir la pantalla, Eder. Si me dan ahí para poner el reconocimiento de Javier. Sí. Bueno, no se puede, pero es lo de menos. A nombre del capítulo México, Javier, de la comunidad de Oil and Gas, de la comunidad de energía, te doy las gracias, ¿no? Te doy las gracias por haber dedicado estas 2 horas de tu tiempo y más para prepararnos, por acercarnos a esta área jurídica, ¿no? En donde hoy nos queda claro que tiene que ser parte de nuestro equipo de proyectos en la medida en la que tengamos esa oportunidad de acercarnos, ¿no? Entonces, Javier, pues gracias y esperemos que esta sea la primera de muchas ocasiones. Gracias a ustedes, Graciela. Estamos nosotros muy contentos con este privilegio, felices de ver a generales de la industria como el ingeniero Olivas, uno de los máximos responsables en emergencia, el responsable de Pemex, que junto con el ingeniero Enrique Ortiz, pues conocen toda la historia de los eventos no deseados en el país, en el sector de hidrocarburos. Y qué padre, Graciela, que nos des la oportunidad de gente con esa experiencia o como la experiencia de Adelxis,
también se puedan sumar gente de la experiencia de Miguel, que están estudiando y que se están especializando en materias muy particulares. Esa composición de gran experiencia con juventud necesariamente nos tiene que llegar a buen puerto. Felicitarte, Graciela, y a Eder, por supuesto. No, la verdad es que muchísimas gracias, y la gente es la que hace este espacio. Trataremos de estar trayendo temas e invitados que puedan compartir como tú su experiencia y su práctica profesional de lo que sucede, para que desde su perspectiva nos puedan aportar, y pues aquí estaremos enriqueciendo y compartiendo. Y pues bueno, estamos cumpliendo 25 años como capítulo México, 25 años de la presencia de PMI en nuestro país. Y bueno, pues invitarlos para que nos sigan en los festejos que vamos a tener del mes de julio. En el mes de julio vamos a tener presencia de comunidades, de otras comunidades del capítulo, en el mes de agosto también, y rumbo a lo que va a ser a finales de año nuestro gran congreso PM Tour México, al lado de los diferentes capítulos del país, como Puebla, Nuevo León, Jalisco, Bajío, que ya estamos comenzando a hacer grandes cosas juntos. Entonces, pues que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, y nos vemos en el mes de julio con un evento donde ahora vamos a tener presencia de la industria, donde la empresa Endres & Hauser nos va a decir cómo han implementado la cultura de dirección de proyectos en una empresa familiar con una gran trayectoria en el ámbito del sector hidrocarburos. ¿Okay? Pues muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, Graciela. Gracias, Javier. Gracias a todos. Por favor, pueden Gracias, visitar la Eder. página del capítulo México, ir a la parte de eventos para ver nuestros próximos eventos. Mil gracias por toda la ponencia, Javier. Gracias, Grace. Gracias, Eder, por todo su apoyo. No, al contrario, gracias a Estamos viendo todos. por aquí. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Graciela.